En la última década, las criptomonedas han revolucionado el panorama financiero global. Desde la aparición de Bitcoin hasta la evolución de la Web 3.0, estos avances tecnológicos han transformado la manera en que interactuamos con el dinero y la información. Para entender mejor este fenómeno y su impacto en la sociedad, conversamos con Salma Elowardi. Ella es mucho más que una entusiasta del mundo cripto. Ha sabido combinar su mentalidad analítica con una mirada profundamente humana. Desde 2020 trabaja construyendo comunidades, estrategias de comunicación y eventos dentro del ecosistema Web3. Su objetivo es claro: hacer que este nuevo mundo digital sea accesible, comprensible e inclusivo para todos. Bienvenida, Salma, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Para empezar, nos gustaría saber cómo te introduciste tú en el mundo de las criptomonedas y qué te motivó a involucrarte en él. Pues la verdad que fue todo un cúmulo de casualidades. Yo tenía una amiga que estaba haciendo trading en Forex y yo siempre, pues todo lo nuevo, pues me da curiosidad simplemente aprender, ver y pues ver de qué va el tema. Y entonces por esa amiga empecé a aprender sobre Forex y la verdad que fue otro mundo para mí y no terminé de encajar porque en ese momento tenías que tener una vida muy estable, tu horario en concreto y demás, y yo pues estaba estudiando, trabajando, hacía mil cosas y no podía seguir el ritmo. Pero gracias a eso conocí gente que estaba en criptomonedas. Entonces ahí pues también empecé a investigar, simplemente pues eso, como curiosidad. Aparte a mí siempre estas cosas me han dado con mucho reparo, ¿no? De ver, a ver si tiene mucho riesgo, cómo va esto. Pero bueno, gracias a conocer a gente empecé como a indagar más en el mundo y a aprender más sobre ello. ¿Nos podrías explicar qué es esto de Forex? Vale, bueno, el Forex es el mercado de las divisas. Es diferente al mercado de las criptomonedas, al final son mercados financieros diferentes. El Forex opera divisas, como puede ser el euro, yen, bueno, cualquier divisa. Y las criptomonedas pues es diferente porque son pues estas monedas digitales que escuchamos mucho hablar. Y para quienes no entienden bien de qué estamos hablando, ¿cómo explicarías con palabras simples qué es todo esto de las criptomonedas, la blockchain, la Web3, Vale. todo esto? Vale, muy resumidamente, empecemos por la blockchain. La blockchain, como dice la palabra, es block de bloque y chain de cadena. Es un conjunto de bloques, una cadena de bloques. Entonces, las transacciones se juntan en bloques y cuando tienes esos bloques juntados no se pueden separar, no se pueden cambiar, son transparentes, todo el mundo lo puede ver. Entonces, pues te da ciertas ventajas y esta tecnología, que es la blockchain, es la que se usa en las criptomonedas, que las criptomonedas pues, son estas monedas digitales. Entonces, ventajas o cosas que te dan estas criptomonedas es que gracias a esta tecnología pues, es transparente, todo el mundo puede ver esa cadena de bloques, es segura, es descentralizada, que luego si quieres ya entraremos en este tema porque puede ser descentralizada o centralizada, que yo creo que ambos mundos tienen que estar ahí, pero bueno, también te da, aparte es muy rápida, puedes hacer una transacción en minutos a la otra punta del mundo, incluso segundos. Entonces, bueno, es este conjunto de ventajas que te da esta tecnología por la cual están respaldadas las criptomonedas. ¿Y por qué crees que hay tanto desconocimiento sobre este tema? Pues porque al final es un mundo muy nuevo y como todo lo nuevo da miedo, pues al final la gente a veces quizás se queda con lo superficial o con lo primero que ve, que quizás es el típico cripto bro que está hablando en Instagram sobre hace millonario invirtiendo en esta criptomoneda y al final la gente se queda en esto y yo lo entiendo al final porque es lo primero que ves, pero detrás hay mucha cosa, hay empresas muy grandes haciendo cosas muy serias con la tecnología, hay inversores muy profesionales, muy serios, realmente hay todo un mundo, pero sí que es normal que al final la gente pues, que estamos con nuestra vida, con estas cosas, lo primero que nos llega pues, es el vecino que vemos que está haciendo cosas y que está diciendo que se va a hacer millonario, cosas como muy superficiales y al final si lo primero que ves no te gusta, pues ya te quedas con esto y dices, uy, esto es muy raro, fuera. Y precisamente te iba a comentar que mucha gente empieza en este mundo porque es como ganar dinero fácil, o eso se ve desde fuera. ¿Qué hay de cierto en esa percepción? Vale, realmente es verdad que mucha gente ha hecho mucho dinero muy rápido, esto es una realidad, pero es un porcentaje muy mínimo comparado con toda la gente que realmente está invirtiendo, está haciendo cosas en el sector. Entonces,
es una pena realmente que la gente se quede con solo esto, porque si, en cualquier cosa, no solo en las criptomonedas, si tú vas con la intención de hacer dinero rápido, fácil, no vas a dedicarle ni el tiempo ni los recursos necesarios para que vaya bien. Entonces, cualquier cosa que vayáis a hacer con esta mentalidad, mejor no la hagas. Sí que es verdad que hay casos puntuales de gente que ha hecho mucho dinero muy rápido y muy fácil, pero la realidad no es esta y realmente hay muchas más cosas y mucho más detrás de esta afirmación, digamos. ¿Y qué ventajas dirías que tiene invertir en criptomonedas frente a otros activos más tradicionales? Vale. Realmente aquí no es consejo de inversión, al final es un mercado muy volátil, se tiene que ir con mucho cuidado. Yo, por ejemplo, a mí la inversión en concreto en cripto no es lo que me gusta, digamos, sí que es una parte interesante y que si tú tienes las habilidades, la paciencia, tienes el control del riesgo necesario, puede ir muy bien, porque al final sí que es volátil, como decía, y es volátil tanto para bien como para mal. Entonces, si tú sabes, aprendes y lo gestionas bien, pues te puede ir muy bien, igual que si no lo haces, te puede ir muy mal. Entonces, tiene esas dos caras. ¿Cómo te formaste tú para tener tu criterio formado? Pues la verdad que con muy lento, muy poco a poco, aprendiendo. Bueno, yo hice cursos que había online, formaciones, también siguiendo a personas y filtrando, que creo que es muy importante y algo muy difícil, porque al final todo el mundo puede coger el móvil y empezar a hablar y ser experto en algo, y todo el mundo te puede decir, sí, yo soy experto, te explico, no sé qué, pero la realidad no está y tienes que filtrar muy bien a quién escuchas, porque a veces te entra el FOMO, que dicen, que es el fear of missing out, que básicamente es cuando ves que todo el mundo habla, oye, no me lo quiero perder, y entro también, invierto también, y esto es un error total, no puedes dejarte llevar por las emociones en este mercado, cosa que es difícil. Yo, por ejemplo, es algo que, por eso la parte de inversión no es la que, digamos, la que más toco, porque al final las emociones juegan un papel muy importante y tienes que saber controlarlas y ser muy crítico con lo que haces y que todo tenga un cierto sentido, ¿no? ¿Qué perfiles nos recomendarías para formarnos un poco más en este tema? Realmente ahora mismo me pillas improvisada, Vale. no tengo ningún perfil que te diría este lo hace súper bien, pero sí que sobre todo tener un criterio, ver qué es lo que ha estado haciendo durante los últimos 2, 3, 4, 5 años, porque a veces hay gente que desaparece en el bear market, que es el mercado bajista, no dice nada, y luego cuando es bull, sí, es que yo os dije que esto subiría, yo dije, entonces ir sobre todo con cuidado. Y ahora estábamos hablando más de las ventajas, pero también hay desventajas, como has dicho. ¿Qué riesgos pueden haber y debemos tener en cuenta al invertir en este tipo de moneda? Pues, por ejemplo, lo que decía, la volatilidad. Luego también hay muchos proyectos que sobreprometen, dicen que van a hacer mucho y al final son scams, son estafas. Es verdad que es un sector que hay muchas estafas. Y luego, sobre todo, decidir si tú vas a ir por el lado centralizado o descentralizado, que ahí pues, son dos partes muy diferentes. La parte centralizada, al final tienes como un exchange que es quien te ayuda a gestionar tu dinero, entonces tú tienes un usuario y una contraseña y pues tú inicias, si te se olvida la contraseña puedes cambiarla, si haces algo mal puedes hablar con el soporte, tienes como alguien ahí que está por ti, que luego también puede ser que el exchange quiebre y ya es otro tema, pero tienes un soporte. Y luego está la parte descentralizada, que tú tienes el control absoluto, y esto puede estar muy bien, pero puede estar muy mal, porque hay gente que ni siquiera va a saber guardar 12 palabras que son como la clave para entrar en sus criptomonedas. Entonces, si tú coges, se pierde, no tienes la seguridad suficiente en tu portátil, te hackean, todo esto no hay nadie que te va a respaldar. Entonces, si tú no haces bien las cosas, pues tienes muchos riesgos de que te hackeen, de que pierdes la contraseña, de que hagas mal una transferencia, bueno, una transacción y no llegue. O sea, tienes muchos riesgos que tú tienes que ser consciente de que es tu responsabilidad. Por eso supongo que dices que la formación es súper importante, sí, en este aspecto. Y en relación a esto, sé que no tocas tanto el tema de criptomonedas, pero no sé si sabes o te has formado en cuál es el mejor momento para invertir en criptomonedas, cuál es la mejor. Es una gran pregunta, vale, que supongo que muchas personas se hacen. Realmente no hay un mejor o peor momento, sino es el momento en el que tú estés preparado y tú realmente sepas a lo que te vas a enfrentar.
Obviamente cuando nadie habla del tema suele ser el mejor momento que cuando todo el mundo habla, porque cuando todo el mundo habla es un momento en el que hay pues sí, el mercado está como más En auge. Sí, en auge, y ese momento no suele ser el correcto, porque si todo el mundo habla del tema y todo el mundo invierte en criptomonedas, eso quiere decir que ya estamos en el final del ciclo. En cambio, cuando nadie está hablando de ello, todo el mundo, bueno, esto es una estafa, esto no sé qué, pues esos momentos suelen ser mucho mejores. Desde tu experiencia, ¿cuáles dirías que son los mitos más grandes que circulan sobre el mundo cripto? Vale, los mitos más grandes. Yo creo que sobre todo es que la gente solo lo enfoca en inversión, en poner dinero aquí, sacar un por dos, un por tres, hacerte rico, y bueno, como que todo gira a esa parte de dinero, de hacer dinero, de invertir, pero realmente hay mucho más allá, o sea, hay muchas cosas más allá de esto. Puedes trabajar en el sector, es un sector en auge, es nuevo, hay pocos profesionales, entonces las condiciones son mucho mejores, hay muchas oportunidades, se pueden hacer muchas cosas, incluso seas desarrollador, seas community manager, seas PR, realmente casi cualquier rol que cualquier empresa necesita, lo puedes encontrar también en el sector, con sus riesgos, por supuesto, porque al final suelen ser empresas muy nuevas, poco consolidadas, pero por otro lado, hay empresas muy grandes y que tienen pues eso, muchos recursos y las condiciones suelen ser muy buenas. Ahora hablaremos más sobre la Web3 y todo esto, que creo que estás más enfocada tú ahora mismo. Pero te quería preguntar antes, ¿cómo ves el papel de las plataformas como Revolut, por ejemplo, que acercan las criptomonedas a todo el mundo, pero realmente no ofrecen un control sobre los activos? Y es la gente que no está formada, que sí que te dan un mini curso, ¿no?, en la aplicación. Vale. Pero ¿cómo lo ves tú? Sí, este es un tema con mucha controversia, porque la gente súper pro Bitcoin, sobre todo enfocándolo a Bitcoin, a descentralización, no lo ven bien porque piensan que la gracia, digamos, o el sentido de la blockchain es que sea descentralizada, que tú tengas el control y que tú tengas tus criptomonedas y todo esto. Pero yo personalmente creo que es necesario, porque al final, si queremos que todo el mundo lo entienda, todo el mundo lo use y todo el mundo lo sepa, no vamos a pretender que todo el mundo use una plataforma descentralizada, porque realmente hay gente que tampoco ni tiene el tiempo para saber qué es una wallet, descargársela, hacerlo, el riesgo, el tal, a ver si pierdo la llave, mucha incerteza, digamos. Entonces, yo sí siento que es algo necesario, que realmente son muy útiles y que al final lo guay es que tengas ambos mundos y tú mismo puedas decidir, vale, pues voy por algo más centralizado o por algo más descentralizado. ¿Y cuánta importancia dirías que tiene la comunidad en el valor y la evolución de las criptomonedas, como Bitcoin, por ejemplo, o un proyecto de Web3? Vale. Pues sí, la verdad que la comunidad en Web3 en general es súper importante, porque al final es un mundo nuevo en el que al final el apoyo lo vas a encontrar en la gente que lo usa, en la gente que le gusta y en la gente que lo comparte. Entonces, quizás para Bitcoin no, porque Bitcoin es otro mundo. Para mí hay Bitcoin y hay las criptomonedas. Bitcoin y es como el rey, digamos, y totalmente diferente a cómo funciona lo otro. Pero sí que en general en criptomonedas o en proyectos nuevos, porque ni siquiera tienen que ser de cripto, pueden ser proyectos de, yo qué sé, yo trabajé por ejemplo en una galería de arte y era arte digital. Entonces tú podías comprar ese arte mediante la tecnología blockchain y tenerlo como si fuese un token, que un token sí que luego entramos en detalle, pero bueno, que tú podías tener ese arte de manera digital. Y eso, por ejemplo, también es una forma en que puedes aprovechar las ventajas de la blockchain y no es económico, en el sentido que no es una criptomoneda que compras para que suba de precio, etcétera, sino que tú puedes ver otro valor totalmente diferente. Y en estos casos también la comunidad es súper importante, porque al final quien va a apoyar ese proyecto, quien va a invertir en ese proyecto y quien lo va, pues eso, a mover, por decirlo así, va a ser esa misma comunidad. Y un proyecto tan nuevo como es la Web3, ¿crees que se acabará implementando y que todo el mundo vamos a utilizar la Web3 como estamos utilizando hoy en día la Web2, por ejemplo? Yo creo personalmente que sí, que en algún momento u otro, y se sepa o no se sepa, porque realmente hay proyectos, por ejemplo, gaming, que las skills estas que puedes comprar o puedes ganar son mediante también NFTs,
y son juegos de toda la vida, Web 2 por decirlo así, que es la diferencia de Web 2 Web 3, y todo el mundo puede comprar ese... O sea, todo el mundo usa esa aplicación y puede tener un NFT o un token o lo que sea y ni siquiera lo saben. Entonces, son maneras de acercar lo que es la tecnología sin ni siquiera que haga falta que el usuario final lo sepa. Y yo creo que es lo más inteligente y lo más importante, porque no vamos a pretender que todo el mundo se ponga a aprender y a saber sobre qué son las criptomonedas, qué es una wallet, qué es un token, qué es tal, sino que se acerca de manera user-friendly, que el usuario ni siquiera se dé cuenta. ¿Qué diferencia dirías que hay con los NFT y los tokens? Vale, los NFTs realmente son un token, pero es un token no fungible, es decir, que no se puede, teóricamente, que luego hay muchos matices, no se puede dividir. En cambio, Bitcoin, pues tú puedes comprar un Bitcoin y puedes comprar 0,02, 0,00003. En cambio, los NFTs no, el valor está en la unidad completa. Sí que los NFTs tuvieron su momento de boom, pero como todo, ese momento realmente fue para limpiar un poco el mercado, porque era surreal lo que estaba pasando, que unos monos valgan millones, no es normal y no es el porqué de los NFTs. Ahora, en cambio, se está quedando más la utilidad, la tecnología, que realmente incluso se está implementando que en certificados académicos, en vez de que sea un diploma, sea un NFT. Y ese NFT a ti te va a dar pues, esa autenticidad de que es tuyo, que lo tuviste en ese día en concreto, en esa hora, y tienes desde dónde se envió, tienes como toda la información traqueada y pública. Entonces son ventajas que te permiten pues, que no haya tanta falsificación, que no haya tantas cosas. Incluso en marcas de ropa de lujo se implementan también NFTs para eso, para autentificar que eso no es falso. Entonces sí que tiene muchas utilidades que yo creo que tienen que estar totalmente alejadas de la especulación y de lo que hubo en 2022 con el tema de los NFTs, 2021-2022. Y a veces puede dar la impresión de que la Web3 es solo para programadores o gente más especializada como en este ámbito, ¿no? ¿Cómo desmitificarías eso y por qué crees que es importante que todo el mundo tenga un poco la visión de la Web3 es importante? Pues yo entiendo que se vea así desde fuera, ¿no? Pero y a mí, de hecho, algo que me ayudó mucho a ver todas las oportunidades que hay es empezar a ir a eventos, ir a sitios presenciales donde conoces gente, ves realmente todos los perfiles que existen y te das cuenta que realmente ese proyecto no solo necesita alguien que lo programe o alguien que invierta en él, necesita alguien que le haga el marketing, necesita alguien que le haga la parte de relaciones públicas, necesita alguien que le organice los eventos, necesita todo tipo de perfiles. Entonces, yo creo que está muy bien conocerlo, porque si tú ves un hueco para ti que realmente dices, hostia, a mí es que me encanta el tema de las relaciones públicas y la gente en Web3 es súper amable, súper abierta, con ideas súper nuevas, es un mundo que todo el rato está cambiando, me parece súper, ¿no? esa parte de todos los días hacer cosas súper diferentes y quizás encuentras tu hueco y ni te gusta la inversión, ni te gusta la programación, ni te gusta nada técnico. No tienes por qué, yo por ejemplo no soy nada técnica, entonces por eso, que realmente yo creo que incluso si te gusta el dibujar, si te gusta, al final todo el mundo yo creo que puede encontrar su hueco y al final tienes las ventajas de un mundo que está cambiando y que es súper innovador, súper nuevo y con mucho potencial de crecimiento. ¿Y crees que como sociedad estamos haciéndolo bien? ¿Hacemos un buen esfuerzo por explicar bien estos conceptos o crees que falta mucha más información en la red, en todos sitios? Ya. En general, yo siento que depende mucho de dónde estés. Por ejemplo, yo ahora vengo de Dubái y allí es totalmente diferente la sociedad, la imagen que tienen, por ejemplo, sobre las criptomonedas que aquí en España. Entonces, yo creo que depende mucho de dónde estés. Hablando de España, sí que siento que un poco también por los perfiles públicos que ves, por la gente que ves hablando de criptomonedas, al final ves gente muy joven que lo vende mucho como a dinero rápido, entonces te quedas con esa imagen y no ves más allá, entonces tampoco se intenta pues, aprender más. Pero luego hay otras sociedades como por ejemplo Dubái, que allí incluso puedes pagar muchos sitios en criptomonedas, en la escuela te enseñan, por ejemplo, la inteligencia artificial es una asignatura obligatoria. Ves que es una sociedad que realmente está al día, está actualizada sobre las nuevas tecnologías y no con la imagen, por ejemplo, que tenemos aquí en España de, ay, esto es
una estafa, esto es para gente que quiere hacer dinero rápido, yo qué sé, cosas así, que realmente no es la realidad. Y en general, no solo en tema de criptomonedas. Sí. ¿Y crees que la formación, por tanto, la deberíamos empezar implicando los colegios, por ejemplo, como sí, en Dubái? Totalmente. Sí, siento que es algo que al final, este es un tema un poco polémico, pero sí que siento que en las escuelas en general la educación siento que está muy desactualizada y tú sales que no sabes de muchos temas, y ya no digo que enseñen cripto, que ya sería pedir mucho, pero ya en tecnologías actuales, por ejemplo, inteligencia artificial, que es súper necesaria y que realmente si no sabes nada te estás quedando muy atrás de gente que quizás no tiene la formación que tienes tú, no tienes la experiencia que tienes tú, pero sí tiene esa habilidad. Entonces, en general, siento que sí que la formación debería estar mucho más actualizada y se debería implementar, pues eso, estar al día de qué es lo nuevo, qué es lo que ahora es necesario en la sociedad para tirar adelante, para estar actualizados. Entonces sí que siento que es algo que desde siempre se tiene que enseñar, y ya no solo esa educación sobre estas nuevas tecnologías, estas nuevas cosas que van saliendo, sino en general el enseñarte a estar abierto, a aprender cosas nuevas, a experimentar, a moverte, a salir, a ver, sin miedo a hacer las cosas mal o que no salgan del todo bien, porque al final si tú te estás en un mismo sitio esperando que llegue algo que seguramente no llegue si sigues el camino de todos, no vas a evolucionar. En cambio, si tú te enseñan desde pequeño que puedes experimentar, que puedes hacer, que puedes probar, que hay muchas cosas en el mundo y que no pasa nada si no va bien porque te estás aprendiendo, yo creo que ayuda mucho esto. Sí, quizá tal y como nos enseñan aquí en España nos limitan en vez de dejarnos crecer, totalmente. Y a menudo también se habla como de la diversidad en este mundo y, por ejemplo, tú eres mujer, ¿qué papel crees que una mujer tiene en estos mundos, ¿no? Sí, la verdad que es todo un tema porque sí que es un mundo muy masculino donde hay muchos hombres, sobre todo de cara al público, de cara a lo externo, pues los inversores, desarrolladores suelen ser perfiles masculinos. Y yo, por ejemplo, cuando empecé a aprender, a ir a eventos, a ver cosas, sí que a veces pues, veía que había mucho hombre y muy pocas mujeres, pero realmente esto muchas veces se ve como algo negativo, pero para mí realmente no lo es. Realmente para mí es algo positivo porque tú como mujer puedes también aportar y estar en un sector desde una perspectiva diferente, porque al final sí que podemos aportar cosas muy diferentes a los que, por ejemplo, pueden aportar los hombres, y al mismo tiempo tú puedes encontrar tu sitio perfectamente. Es decir, no es un mundo en el que esté prohibido que entre mujeres, sino que por intereses o por perfiles pues suele llamar más la atención a hombres que a mujeres. Pues realmente tú como mujer puedes hacer lo mismo, incluso mejor, porque puedes aportar cosas diferentes desde otra perspectiva, y yo creo que es algo positivo y que ahora lo veo que cada vez hay muchas más mujeres y esto es algo muy positivo. ¿Y cómo dirías que encontraste tú tu sitio y cómo explicarías también al público que nos está viendo a qué te dedicas exactamente? Vale, realmente mi sitio lo encontré a base de probar, de moverme, de no tener miedo, en el sentido de que yo iba a un evento. Obviamente los idiomas también son muy importantes para abrirte más puertas, eso en cualquier sitio, pero yo, por ejemplo, iba a un evento, había proyectos de todas partes, normalmente se hablaba inglés, y yo inglés pues acababa de terminar bachillerato, yo tenía el típico inglés de bachillerato y ya está, yo no había aprendido en ninguna parte, y yo aún así pues no me daba costa, yo iba, hablaba con mi inglés que en ese momento tenía, y sin miedo en que me juzguen, en que tal. Yo simplemente quería conocer gente, quería ver a ver qué hacían, curiosidad, sobre todo desde la curiosidad, desde el querer ver a ver qué pasa por aquí. Y así fue un poco como empecé a encontrar lo que más me gustaba, hice varias cosas, incluso creé contenido, empecé a ir a eventos como ponente, a hablar en público, y así poco a poco haciéndote conocer y aportando algo en el sentido de manera muy genuina, sin esperar nada a cambio ni buscar nada, sino simplemente quiero conocer gente, quiero darme a conocer, que sepan que se me da bien a mí, que es lo que puedo hacer, y poco a poco la gente también es muy agradecida en ese aspecto porque es un mundo pequeño, sobre todo en España, todo el mundo
se llega a conocer o llegas a ver quién eres, entonces la gente te recomienda, habla de ti. La verdad que fue como muy orgánico y muy ir probando cosas, ir viendo y ir encontrando tu sitio también con la ayuda de la gente que vas encontrando por el camino. ¿Y crees que la Web3 está cumpliendo su promesa de evolución y de inclusión y acceso como más para todo el mundo o falta bastante para que eso se concrete? Bueno, a ver, es todo un camino, ¿no? Y como todo queda mucho por hacer, pero sí que es verdad que la parte, por ejemplo, de inclusión es muy cierta en el sentido de que con el simple hecho de las criptomonedas hay países como Latinoamérica que realmente gracias a las criptomonedas están viviendo porque es el método de pago que tienen para que familiares les manden dinero desde otra parte y realmente gracias a las criptomonedas están pues eso, desarrollando su parte financiera. Igual que la inclusión en el sentido de que al final cualquier persona de cualquier parte, de cualquier forma puede iniciarse en el mundo y por ejemplo, pues comparando mujer, hombre, tal, que muchos dicen, no, es que las criptomonedas son más machistas porque solo hay hombres. Nada que ver, o sea, si hay más hombres que mujeres quizás es porque interesa más a los hombres que a las mujeres, pero tú como mujer puedes hacer lo mismo, incluso más que los hombres, porque al final tienes las mismas oportunidades, puedes hacer exactamente lo mismo. Como todo en la vida vas a encontrar gente más corta, por decirlo así, que puede ser machista, pero como en cualquier mundo, pero en general el sector en sí todo lo contrario. De hecho, yo he estado en muchos eventos enfocados para mujeres, como ponente también, y sí que se intenta desde dentro el acercarlo a las mujeres para que no lo vean como, no, es que esto es inversión, técnico, desarrollo, a mí esto no me gusta, sino que realmente puedan ver, oye, pues puedes hacer muchas más cosas, si a ti no te gusta tanto esto, pues hay muchos más espacios para ti, pero sí que siempre se ha intentado acercar. Y por último, para ya acabar con la entrevista, si tuvieras que dejar una idea sobre qué es todo esto y cómo dejar claro todo lo que hemos estado comentando, ¿cuál sería tu mensaje? Y también, ¿qué consejos darías? Pues sobre todo yo creo que no quedarse con lo que ves desde fuera, sino de forma genuina ver, investigar, aprender, escuchar, que a veces nos cuesta escuchar a los demás, escuchar a la gente, ver realmente qué es lo que están haciendo, qué es lo que hay detrás y sobre todo no hacer las cosas por dinero, por querer hacerse rico rápido, porque cualquier cosa que hagas en esta vida, si la haces con esta intención, no va a salir bien. Lo que tienes que hacer es aprender, informarte, hablar, ver y encontrar tu hueco o no, y ya está, pero siempre como sin buscar eso de dinero rápido, pero al mismo tiempo sin quedarte solo con esto, que es lo que ves en redes sociales o lo que sea, sino que entiendas que es todo un mundo, que se pueden hacer muchas cosas y escuchar a la gente que lleva tiempo y que realmente ves que, hostia, pues mira, se está yendo bien, están haciendo cosas, pueden ser de inversión o no, pero escuchar a esta gente y intenta aprender. Pues muchas gracias por darnos tu punto de vista, Salma. A vosotros por la invitación, muchas gracias. Sí.